Ok, vamos a continuar. Este día vamos a realizar el punto número 13, que es la dockerización y el juego localmente. Te estarás preguntando, ¿otra vez jugar localmente? Ya no realmente. Pero vamos a testear que el juego abre utilizando Docker, utilizando una imagen de Docker, ¿ok? Entonces, en este momento estamos en este punto. Esta carpeta de app ya está lista como tal. Ahí es donde yo necesito utilizar, en este caso, mi carpeta Docker. Bueno, realmente puede estar en el punto que tú quieras siempre que hagas referencia al path correcto. Primero que nada vamos a explicar qué es Docker, ¿verdad? Para las personas que tal vez no tienen tanta experiencia. Vamos a poner este ejemplo. Ahora, si yo voy de nuevo a mi navegador y vamos a simular que esta de aquí es mi computadora local, esta de aquí. ¿Qué ocurre si yo le doy en este momento en ejecutar? Tú sabes que funciona, ¿cierto? Yo ya te mostré en el capítulo pasado que el juego está funcionando, pero ¿qué ocurre si yo le paso todos estos documentos? Un copiar y pegar, ¿ok? No va a ser nada nuevo, un copiar y pegar. Copiar a, por ejemplo, otra computadora que yo tengo por aquí, a mi compañero que está trabajando a un lado mío. ¿Creen que realmente funcione en su computadora? No. Muy probablemente no va a funcionar, pero ¿por qué? Si conmigo funciona. Porque su computadora no tiene instaladas las mismas cosas que yo. Tal vez él no tiene Python, tal vez él no tiene la misma versión de Windows, tal vez él no tiene Visual Studio Code, tal vez él no tiene una paquetería con la misma versión, etcétera, etcétera. Entonces, para solucionar ese problema de versiones incompatibles, ok, es que existe algo que se llama Docker. Docker y más precisamente las images Docker. ¿Qué es exactamente esa imagen de Docker que nos permite desplegar, probar nuestro juego en cualquier ambiente, cualquier computadora? Bueno, voy a poner aquí una simulación de 3 computadoras, ok. Esta y esta. Ahora, ese no funcionó, un momento. Aquí. Ahora, esta es la mía, la verde, yo. Vamos a poner aquí en letras, yo. Mía. Ok, aquí le vamos a poner empresa, computadora de la empresa. Y aquí una computadora que sea, por ejemplo, de la escuela. Escuela. Ahora, las 3 computadoras tienen ambientes distintos, Linux, Windows, Ubuntu, Debian, lo que tú quieras, versiones de Python diferentes, entonces son incompatibles para ejecutar la misma aplicación. Lo que yo hago en este caso es crear una cosa que se llama imagen Docker. Todo mi código, todos mis archivos, un momento, ¿dónde está el lapicito? Acá arriba, archivo 1, archivo 2, archivo 3, archivo 4, archivo 5, archivo 6. Esos archivos que estoy poniendo como líneas son todos estos que están aquí, ¿ok? Perfecto, lo que voy a hacer es encerrarlos en una caja. Esa caja es mi imagen. Image. Ok, image, perfecto. Y ahora lo que yo puedo hacer es que dentro no solo me instaló los archivos que tengo aquí, también me vino a instalar Python en la versión que estoy utilizando, me vino a instalar Flask en la versión que estoy utilizando, me vino a instalar todos los paquetes que mi aplicación utilice, ¿ok? Están dentro de esta caja. Y lo que yo puedo hacer ahora es llevar esa caja a esta computadora, a esta otra computadora, bueno, esa es la mía, ya la tenía, o a esta computadora. Y tú te irás preguntando, entonces en eso se tiene que instalar. No, ya no tengo que instalar nada porque la caja ya tiene instalada todas esas versiones, ya tiene Python, ya tiene Flask, ya tiene todo. Entonces, lo que voy a estar ejecutando es esa imagen, la caja, nunca dentro de mi computador de verdad, ¿ok? Eso es lo que se conoce como, aquí te lo voy a escribir, un container. Un container es prácticamente la imagen siendo ejecutada. Entonces, te voy a poner en niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, para que aprendamos, ¿ok? Nivel 1, Docker, ok, es el motor usado para crear imágenes, ok. Docker sirve para crear esa imagen. Aquí te lo vamos a escribir. Image, yo lo estoy poniendo en inglés, pero es imagen, ok. Es el conjunto de archivos, paquetes, librerías instalados, ok, y listos para su uso. Perfecto, ahí estamos, listo. Y esa imagen aquí sirve para ejecutar ¿qué?
la versión de la imagen corriendo, que se llama contenedor. Container. Una instancia de la app ejecutándose. En este caso, nuestro juego, ¿vale? Perfecto, entonces eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Paso número 1, Docker. Recuerden que yo ya les había mostrado que Docker lo instalamos en uno de los videos anteriores. ¿Cómo qué? Como Docker Desktop. Entonces lo único que tengo que hacer es abrirlo y esperar a que diga que se está ejecutando. Miren, ¿qué dice aquí? Engine running, motor ejecutándose acá abajo. Paso número 1 está completado. Entonces en verde le voy a marcar check, porque es el del video anterior, en los videos de instalación. Paso número 2, la imagen. Ese sí lo tenemos que crear en este momento. Entonces aquí vamos a nuestro navegador, a Visual Studio Code, donde vamos a estar jugando. Entonces, para comenzar a crear nuestra imagen se necesita el Dockerfile. El Dockerfile, el archivo Docker, es las instrucciones, la receta. Nuestra imagen es el plato. Para hacer un plato necesitamos una receta. Eso se llama Dockerfile, ¿ok? Es un archivo con instrucciones y no más, ¿ok? Entonces comenzamos. Primero que nada, ya sabes, jamás creamos algo sin pedirle a la IA que lea documentación. Entonces, Dockerfile, aquí, documentación. Y vamos a abrir enlaces oficiales de Docker. Oficiales, que nos expliquen cómo se llega a utilizar ese archivo Docker, ¿ok? Y ya lo sabes, Control C. Rápidamente aquí abrimos y pegamos nuestros enlaces. No se te olvide que aquí estamos también dockerfile.markdown, pegando qué archivos vamos a utilizar, qué enlaces, qué todo. ¿Por qué? Porque en un futuro podemos pedirle a la IA que revise nuevamente la documentación y de esa manera nos podemos ahorrar este paso de tener que venir al navegador nuevamente. Entonces aquí simplemente le voy a pedir que lea esta información. ¿Qué modelo de IA voy a utilizar? Recordamos que yo utilicé 4.7 para programar, GPT 5.5 para la primera versión y el 7 para las modificaciones. A hoy me dan ganas de estrenar el que se llama 4.8. No se necesita para esto. Los vuelvo a decir, no se necesita para esto porque es algo muy sencillo. Yo les recomendaría que para Dockerfile, para crear un archivo Docker, utilicen 5.4 en su versión de alto pensamiento. ¿Por qué? Porque es suficientemente inteligente para crear lo que tenemos que hacer. Yo voy a utilizar la 4.8 porque reciente se acaba de estrenar y vamos a darle un uso. Le voy a pedir, por favor, lee cada uno de estos enlaces de Dockerfile y crea uno en el cual creas correcto. Necesito que ese Dockerfile cree mi imagen que voy a usar para desplegar mi juego en AWS en las configuraciones más adelante. Primero la testeo localmente para ver que funcione. Punto. Agrega comentarios breves y útiles al Dockerfile. Ok, vaya leyendo cada archivo para que veas lo que necesitamos instalar. Y le damos en Enter. Ok, nos acaba de construir el archivo Dockerfile. Aquí lo puedo ver, vean, Dockerfile, con comentarios útiles como le pedí, e igual en Requirements está instalando lo que se llama como Unicore, que es nuestro servidor web para poder ejecutar nuestra imagen en ECS. Está perfecto, lo voy a continuar, vamos a explicar el Dockerfile. ¿Qué dice? Dockerfile. Comenzando con Python, la versión de Python, ok, aquí nos dice, coincide con la versión usada en desarrollo, que yo tengo instalado localmente Python 3.12. Si localmente funciona con 3.12, en mi archivo imagen y contenedor que voy a crear, pues también 3.12. Tenemos un par de variables de entorno, definiendo cuál es nuestro directorio de trabajo, el principal dentro de la imagen, copiando los archivos a ese directorio que ya tenemos. Ok, primero copiamos solamente los requirements. ¿Por qué? Porque tenemos que instalarlos. Vamos a hacerlo por capas, Primero la instalación, después lo que nos instala. En caso de que uno falle, no afecta a los demás en un solo nivel. Por eso está por niveles. Ok, entonces después instalamos ese archivo de requirements. Copiamos el resto de nuestra aplicación, copiamos la carpeta Snake, creamos nuestro archivo por seguridad, no vamos a ejecutar un archivo como root, como administrador jamás, ¿ok? Y exponemos el puerto 8000, porque es el puerto 8000 el que está configurado en nuestra, aquí, 8000, por eso, ¿ok? Ahora, antes de la IA teníamos que validar todo esto manualmente. Por eso ahora tenemos la ventaja de que le pasas la documentación, le pides que lea cada uno de tus archivos y tienes el Dockerfile en segundos, ¿ok? Y después, por favor, ejecuta estos comandos. Ahora, de iniciación los comandos. ¿Será esto suficiente para ejecutar nuestro archivo? Vamos a ver, le voy a dar en Keep y en Keep. Mantener mis cambios, ¿listo?
agregó cosas al Docker Ignore. Por ejemplo, de nada me sirve tener el Docker Ignore, el Dockerfile, el Git, el HTML code dentro de mi imagen. No aportan nada. Son archivos de conocimiento, son archivos de utilidad para visual, para entender, no para el programa. Entonces existe el Docker Ignore. Estos archivos, ignóralos, no los agregues. Keep. Listo. Y vemos que quiere ejecutar un comando que se llama docker build con la etiqueta tag Viborita en su versión local. Punto. ¿Es esto correcto? Lo único que va a hacer es crear mi imagen localmente. Yo le voy a dar en este caso que sí. Adelante. Pero en lugar de local yo le voy a poner versión 1.0.0 y le voy a dar en adelante. Como puedes ver, está ejecutando ciertos comandos. Esos comandos, vamos a expandir esta terminal un poquito. Vamos a abrir nuestro Dockerfile. Esos comandos son los mismos que tú puedes ver en este Dockerfile. From Python, emp, workdir, copiar. Todos esos son los que tú estás viendo aquí. 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, 6 de 7. En caso de que uno falle, vamos a suponer que falla el 5. La siguiente iteración, la siguiente intento va a comenzar en el 5 porque los anteriores ya están en la memoria, en el caché. Entonces no es necesario reejecutar una y otra vez. Aquí me dice que ya terminó. ¿Ok? Fue bastante rápido porque mi aplicación es pequeña. Ahora me dice docker remove, vamos a en este caso a borrar el viborita.test y ejecutamos, ok, en el puerto 8000 de mi computadora y puerto 8000 de la imagen, la imagen en su versión 1.0.0, que es la que yo creé en este momento. Esperamos 3 segundos y después vemos los procesos que se están ejecutando. Vamos a ver. Allow. Perfecto. Perfecto. Como podemos ver, tenemos un proceso. Esto que estás aquí, si yo abro Docker Desktop, nuestra aplicación, esta de aquí, ¿qué vemos aquí? Viborita-test tiene ese nombre. Mi contenedor ya se está ejecutando. Container ejecutándose. Aquí están nuestras imágenes. Ok. Como puedes ver, yo tengo bastantes contenedores. Tengo Viborita-test, ok, en su puerto 8000. Y si yo le llego a dar clic, me abre mi navegador. Pero este ya no es Visual Studio Code, este es el contenedor ejecutándose. Y si yo le doy en jugar, perfecto, está funcionando como esperábamos. Entonces, puedo dar por hecho que mi imagen está funcionando. Vamos de nuevo a Visual Studio Code. Entonces, me da la finalización, simplemente el resumen de lo que hizo. Paso número 1. Creó nuestro archivo Dockerfile, aquí lo tenemos. Entonces, yo puedo ver aquí que ese fue para crear mi imagen. ¿Cómo creó la imagen? La imagen se creó cuando ejecuté el comando. Aquí estamos. El comando, aquí. Docker build, ok, build. Construye todo lo que tú veas en mi archivo local de Dockerfile y haz todas sus ejecuciones llamando a todos los componentes y créame lo que se llama imagen. Y la imagen está en esta ubicación. Aquí está. Snake. Aquí va a aparecer, me parece que es esta. Agentic Snake. No es esa, perdonen. Creado en 3 minutos. Viborita. Es esta de aquí. Viborita. Entonces yo en ese punto ya tengo aquí check a mi imagen. Y seguía el contenedor. Y el contenedor se creó cuando ejecutó el comando. Un segundo. Aquí. Docker run. Ejecútame. Y le pasa el nombre de la imagen que yo creé. En ese momento pasamos a que dijera containers. Y aquí aparece viborita.test. Punto en verde. Le di clic y aparecen los logs de ejecución. Entonces yo simplemente le tuve que dar clic a este enlace que aparece aquí. Y me lo abrió en mi navegador. Podemos dar por hecho que nuestra imagen y nuestro contenedor están funcionando. Entonces, nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a pasar a programar la infraestructura en AWS. Nos vemos.